Hola, muy buenas a todos los que me estén escuchando. Hoy vamos a hablar de determinantes, de la aplicación de los determinantes en las aulas de secundaria. Soy Antonio Cañas, soy profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. En particular, da la casualidad de que mi tema de tesis doctoral fue la sintaxis de los determinantes y bueno, pues también me dedico a ser profesor estos últimos años en secundaria y claro, esta polarización de sentir la gramática y de tener la gramática en un punto tan teórico y en un punto tan aplicado como es la enseñanza a los adolescentes, pues al final me ha llevado a preguntar, ¿habrá ciertas cuestiones de la lingüística teórica que podrían entenderlas los alumnos y podrían hacer entender mejor a los alumnos los fenómenos gramaticales y le podrían sacar provecho? Al final, la sintaxis de los determinantes cambió hace muchas décadas, ya hace más de 3 décadas, y en secundaria todavía eso se desconoce. Entonces, ¿hasta qué punto puede ser beneficioso para los alumnos, para que entiendan el mundo, incluso para que utilicen la gramática de una manera diferente en las aulas y en sus vidas, que les enseñemos los determinantes de manera más parecida a lo que se entiende hoy en día en lingüística teórica, en sintaxis, que a lo que pueden ver ellos en sus libros de texto? A lo largo de la presentación vamos a hablar de la definición de los determinantes, de los tipos de determinantes, de la explicación de los determinantes en lingüística teórica, es decir, la definición va a ser un poquito más tradicional, en el apartado número uno. En el apartado número 4, ¿qué dice la ley sobre la enseñanza de los determinantes? Si dice algo. Y luego en el apartado número 5 y en el 6 ya nos vamos a meter en cuestiones pedagógicos, de la aplicación en la educación, vamos a hablar de la taxonomía de Bloom, y finalmente voy a proponer una serie de actividades que aparecen en Cañas 2023 en el librito del sintagma determinante de Arcolibros, que actualmente, mientras estoy grabando este vídeo, está en prensa, pero que a lo largo de 2023 saldrá a la luz. Bien, la definición de los determinantes según el Glosario de Términos Gramaticales 2020, ese manual de referencia de la Real Academia que hoy en día utilizamos la gran mayoría de profesores de lengua castellana y literatura en secundaria, dice que la clase de palabras, que es una clase de palabras cuyos elementos contienen información gramatical ligada a la referencia y a la cuantificación, dentro del sintagma nominal. Los determinantes hacen posibles que el sintagma nominal adquiera referencia en el discurso, en el sentido de poder designar entidades o reales o imaginarias. Vale, pues en esta definición, aunque parezca, bueno, más o menos superficial, pero en realidad hay muchísima información. Primero hay una dualidad entre referencia y cuantificación, podemos hablar de definitud y cuantificación, y luego hay una realidad entre designación de entidades reales o imaginarias. Un poquito más adelante vamos a hablar de estas dos dualidades. Los tipos de determinantes, a nivel general, por supuesto, pues tienen dos, ¿no? Hay dos tipologías grandes, los determinantes definidos y los cuantificadores. Dentro de los determinantes definidos están los artículos, que hay un artículo definido y otro indefinido. La definitud es un rasgo binario, es decir, más definido o menos definido. Los demostrativos, que siempre son definidos, además, gracias a la de Ixis, a su rasgo más importante, pueden localizar al referente espaciotemporalmente, es decir, son como mucho más definidos que los artículos, y los posesivos, que también gracias a la posesión lo localizan de manera muchísimo más precisa. Luego están los cuantificadores, y aquí hablamos de varios tipos de cuantificación diferente. Los universales, que mencionan a todo el conjunto de una clase de entidades del mundo que nos rodea. Cuando hablamos de los perros, pues todo perro come pienso, o todos los perros comen pienso, algo así. Los existenciales, que aquí se podemos dividir en dos partes, aunque vamos a hablar de manera un poquito general, que los existenciales son aquellos cuantificadores que mencionan a una parte específica o no de todo el conjunto de clases. Muchos perros, algún perro, otros perros, bastantes perros. Bueno, depende del cuantificador, el conjunto será más o menos grande, pero siempre indefinidos y a veces específicos, a veces inespecíficos. La explicación de los determinantes de la lingüística teórica difiere bastante en las últimas décadas de lo que acabamos de escuchar en el glosario de términos gramaticales y de lo que todos pueden leer en los libros de texto actuales y también de las últimas décadas. Vamos con la definición de Leonetti 1999, el librito también de Arcolibros, los determinantes, se llama este libro. Los determinantes nacen en la necesidad de indicar a cuáles y cuántas entidades pretende aludir el hablante
al utilizar un sintagma nominal. Lo primero que puede interpretar la persona que me esté escuchando o el lector de este libro es que en el glosario de términos gramaticales mete los determinantes dentro del sintagma nominal y aquí ya no. Entonces, los determinantes tienen una independencia del sintagma nominal y es que ellos tienen un significado funcional, plenamente gramatical. Los nombres son una categoría léxica, los determinantes son una categoría funcional. Por lo tanto, hacen, tienen mecanismos diferentes dentro de la estructura sintáctica. Bien, entonces, en la gramática, el tomo amarillo de 2009, en la nueva gramática de la lengua española de la Real Academia, dice que la clase de palabras de naturaleza gramatical que sirve para delimitar la denotación del grupo nominal del que forma parte e informar sobre su referencia es el determinante. Bien, ¿qué ocurre? Que los determinantes, ya hemos hablado de cuantificación, de definitud, de deixis, de posesión, de cuantificación universal, de cuantificación existencial, y llevamos 5 minutitos hablando de determinantes. ¿Cuántos rasgos portan los determinantes? Una misma palabrita, ¿cuántos rasgos diferentes puede llegar a tener? Y esto, en lingüística, se llama matriz de rasgos. La matriz de rasgos es la indistinción morfológica entre dos o más nociones. Es decir, una palabra no solo tiene una noción, sino tiene varias. Por ejemplo, la de finitud, la de ixis y la especificidad. Ahí llaman tres. Los rasgos, que estamos hablando de rasgos, es decir, de pequeños significados semánticos dentro de cada palabra. Pues aquí tenemos varios. La de finitud, la especificidad, la cuantificación, la de ixis y la posesión. Todos estos rasgos forman parte de la categoría de determinantes. O dicho de otra manera, y quizás mucho más precisa, estos rasgos son los que forman los determinantes que nosotros pronunciamos y que nosotros leemos. Aquí puede ver un ejemplo que se puede poner también a los alumnos. Esto puede ser ya una actividad. Y es el ejemplo número 1, como un mismo artículo, indefinido y definido, puede ser específico o inespecífico. La especificidad, como aparece en la anterior diapositiva, es la capacidad que tiene el hablante de identificar mentalmente una entidad aunque no esté definida en el contexto extralingüístico. Mentalmente la definitud es una, una identificación en el mundo extralingüístico, no en el mundo mental. Son los dos rasgos de identificación de referentes que tenemos los hablantes universales. Vale, pues resulta que el otro día cogí un tren. Todos nos estamos imaginando mentalmente un tren. A lo mejor algunos se lo imaginan rojo o azul, pero cuando dices coger un tren para dormir en el viaje, esto ya no nos lo estamos imaginando, sino estamos refiriéndonos a la clase en general. Es inespecífico e indefinido. El mismo estilo ocurre en 1C y en 1D. Me encanta el tren para viajes largos. En este caso te refieres al tren como clase general, no como específico una unidad. Me encanta el tren, pero no me gusta el barco. Y sin embargo, yo en el tren estaba agobiadísimo. Y todos, aunque sea definido, nos estamos imaginando un tren en particular. El ejemplo número 2 es el valor que tienen los nombres propios. Estamos hablando de determinantes, pero es que los nombres propios también tienen la capacidad de identificar a un referente de manera mucho más precisa. Todos tenemos alguien en el grupo, pues por ejemplo Julio, y Julio siempre va a ser no este amigo o el amigo que tengo en una ciudad del norte. No, 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 sino es Julio, es la palabra que más preciso identifica el referente, el nombre propio. Y hay determinantes que se pueden combinar con nombres propios y otros que no. ¿Esto por qué será? Esto es una cuestión sintáctica. ¿Por qué el artículo no se puede combinar y tiene un valor expletivo, como ocurre también en italiano o en ciertos contextos en catalán? Pero sin embargo, el demostrativo y el posesivo sí se pueden combinar con el nombre propio y ambos mantienen su información semántica. ¿Y por qué los cuantificadores, como aparecen en D&E, hacen que el nombre propio no se identifique como un nombre propio, no se interprete como un nombre propio, sino como un nombre común? En este caso nos referimos a algún Julio está en el bar, es decir, alguna persona que se llama Julio, no a Julio en particular como ocurre con los tres primeros ejemplos de dos. Todo esto son cuestiones sintácticas de combinación.
Por lo tanto, como he dicho anteriormente, resulta que los determinantes tienen muchísimas piezas que, aunque parezcan que no, tienen que unirse entre sí para que luego nosotros materialicemos ese determinante, esa información, esa identificación, esa cuantificación de referentes. Vale, claro, en la sintaxis, según sea la combinación de estas piececitas que aparecen aquí, el comportamiento del sintagma nominal tradicional, lo que en lingüística teórica ya se llama sintagma determinante desde 1987, resulta que ese comportamiento será diferente, no solo semánticamente, sino también sintácticamente. Los determinantes definidos ocupan una posición diferente en la estructura nominal que los determinantes indefinidos o que los cuantificadores o que los específicos o dentro de los definidos los deícticos van más a la izquierda que los que no son deícticos. Eso es la sintaxis que los alumnos tienen que tienen que conocer. Esta es una posible jerarquía que nos encontramos. El determinante siempre está más a la izquierda que el sintagma nominal y según la hipótesis de la nuclearidad sintáctica, los núcleos siempre están a la izquierda, como ocurre con las preposiciones, como ocurre con los verbos y sus complementos. Bueno, así en general. Chomsky 1986 dice que las categorías funcionales deben ser los núcleos de la sintaxis. ¿Por qué? Muy sencillo, porque son las que aportan la información gramatical. Las categorías léxicas solo aportan la información léxica del mundo que nos rodea, pero son las categorías funcionales las que estructuran nuestra gramática, nuestra sintaxis. Por eso deben ser los núcleos, los determinantes en el tradicional sintagma nominal, la flexión verbal en el tradicional sintagma verbal y así con otras categorías. A la derecha, que aparece SQSD, SQSN, es un ejemplo de la jerarquización que tiene cuando combinamos en español diferentes determinantes. Pues, por ejemplo, un cuantificador a la izquierda, un determinante y luego un cuantificador. Esta estructura podría ser todos los otros niños. Y no se puede decir otros, los, todos niños. ¿Vale? Estas son cuestiones combinatorias en sintaxis. ¿Qué dice la ley? Bueno, pues la ley actual no dice nada acerca de la información de determinantes, pero en los libros de la nueva ley, como son los de SM de Revuela de este año, dicen cuestiones tradicionales y a veces cuestiones que pueden ser ambiguas o que se pueden contradecir entre sí. En la diapositiva de la izquierda, en el libro de primero de la ESO, la definición de determinante es totalmente tradicional, pero en el libro de tercero de la ESO hay una contradicción entre la definición y el primer enunciado que aparece abajo. Por ejemplo, los determinantes son clases de palabras que introducen al nombre. En este concepto se refiere a determinantes como modificador, como al nombre, como el núcleo de la estructura. Pero abajo señala qué determinantes introduce cada nombre, ¿vale? Si miráis un poquito más arriba la definición, dice algo así como, em, sí, bueno, más arriba, más abajo, los determinantes son clases de palabras que introducen al nombre, es decir, que son el núcleo, mientras el enunciado de abajo dice que son los nombres los que introducen a los determinantes, es decir, una contradicción. La taxonomía de Bloom, este concepto cognitivo que dice que el alumno debe crear un aprendizaje piramidal desde la memorización, la comprensión, la aplicación, el análisis, la evaluación y finalmente la creación de contenido. Bueno, pues aquí pueden tener una tabla que pueden leer tranquilamente parando el vídeo de cómo poder aplicar un aprendizaje piramidal que primero tengan que memorizar hasta la final, hasta la creación de contenido determinativo, cómo los alumnos pueden ejercitarse con nuevos contenidos de determinantes, entendiendo que el determinante gramaticalmente es el núcleo de la estructura sintáctica del sintagma nominal tradicional. Aquí comenzamos con una serie de ejercicios, pares mínimos, ambigüedades, etcétera, tomados de Cañas 2023, que voy a ir pasando y que ustedes tranquilamente pueden ir viendo. También tienen ejercicios de cuantificadores, qué series gramaticales pueden ser, qué series determinantes pueden ser gramaticales o no, pruebas de gramaticalidad de cuantificadores, de determinantes definidos y luego pequeños análisis inversos que son casi el punto final de la creación. Como conclusión, aquí lo dejo, los alumnos deben conocer que las diferencias semánticas entre determinantes permiten entender los objetos del mundo que les rodean de distintas maneras. Para eso deben conocerlos, experimentar con ellos y crear nuevas situaciones a partir
de su nuevo conocimiento adquirido. Segunda conclusión, los alumnos deben comprender que sintácticamente es el determinante el que selecciona el nombre y no al revés. Por eso los determinantes pueden ser transitivos o intransitivos. Pronombres. Muy importante. Muy bien, muchísimas gracias, espero que les haya gustado. Un placer, espero sus preguntas.